palabra de parte del cielo. De verdad, llevo tiempo sintiendo en mi corazón lo que voy a compartir en este día y creo que es una palabra de Dios. Amén. Sin más dilación vamos a comenzar pues a compartir lo que Dios me ha ministrado a mí primero y me ha confrontado a mí primero, pues para hablarles a ustedes. Y hoy quiero hablar, en primer lugar quiero darles el título, y lo he titulado "Eres llamado a no conformarte". Y es que muchas veces, sabiendo que Dios nos ha llamado a vivir una vida de excelencia, una vida de entregar un poquito más, de dar algo más de lo que estamos dando, en muchas ocasiones nos conformamos con vivir una vida pues mediocre, sabiendo que podemos dar más y sabiendo que Dios nos está demandando que demos un poquito más, pero a veces no estamos dispuestos a entregarlo. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Y en primer lugar quiero leer en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24, que dice así la palabra del Señor. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Vamos a ubicarnos en qué lugar nos encontramos, y es que aquí podemos ver que el rey David se encuentra en una situación difícil a causa de un censo que ha hecho en el pueblo. Ha venido pues un mal al pueblo de Israel, y entonces viene el profeta Gad y le dice al rey David: vete donde Araúna, a la era de Araúna, levanta un altar y ofrece holocaustos a Jehová allí. Y entonces el rey ha sido obediente a la palabra del profeta y se ha dirigido al terreno de este tal Araúna. Y dice que cuando llega el rey allí y le dice a Araúna: Araúna, Dios me ha mandado a través del profeta para que yo levante un altar aquí en tu terreno y ofrezca holocaustos, permíteme comprarte el terreno. Y ahora este hombre, Araúna, dice: no, si te lo ha pedido Jehová, ¿cómo voy a pedirte algo yo a cambio? Ahí tienes mis bueyes, ahí tienes mis trillos, ahí tienes todo lo que tengo ahí está en tu mano, Señor, haz lo que quieras con ello, dice el rey. Pero ahora David lo tiene fácil, pues ya está, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a gastar si Araúna me lo regala y lo puedo entregar así? Dios no me ha dicho que se lo compre, Dios me ha dicho que sacrifique ahí. Pero es que el rey David ha entendido un principio muy importante. Y ahora cuando Araúna le ha hecho esta generosa oferta, el rey David tiene que responder y tiene que decir: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Amén. Y es que permíteme decirte que en muchas ocasiones adorar a Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios te va a costar mucho. Me dirás: Berna, ¿cómo que me va a costar mucho? Sí, porque hay veces que la obediencia a Dios va por encima de nuestros propios deseos. Le tiene que decir Dios a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A Saulo de Tarso le quita de ser uno de los grandes fariseos para ser un apóstol. A muchos hombres de la Biblia podemos ver que ellos tuvieron que perder de lo suyo para agradarle a Él. Y es que en muchas ocasiones se van a presentar situaciones en nuestra vida que podamos decidir entre agradar a nuestro yo o agradarle a Él. Va a haber momentos que no nos va a apetecer quizás bajar al culto, pero ahí tenemos que pensar y meditar: ¿qué me conviene? ¿Obedecer a Jehová o obedecer a mis deseos carnales? Hay veces que le tenemos que decir a nuestro cansancio: no. Hay veces que le tenemos que decir a nuestro propio ego: no. ¿Por qué? Porque hemos entendido que vale Él más que todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, nada más que viene un problema, nada más que viene una situación difícil, no estamos dispuestos a sacrificar, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero hoy ha llegado el momento, como a mí me ha reprendido este mensaje,
Hoy se lo comparto a ustedes. Ha llegado el momento de que paguemos el precio. Iglesia de Mieres, su iglesia le necesita. Su iglesia necesita su sacrificio. Su iglesia necesita que aporte. Me dirás, Berna, no tengo nada que sacrificar, no tengo nada que entregar, soy una simple oveja, soy sencillo. Permítame decirte, tienes algo que entregarle a Él. Amén. Ante el mandato de los sacrificios de alabanza a Jehová, dice: el que pueda que se presente con un buey, el que no con un cabrito, el que no con 2 palomas, dice, y el que no con un simple puñado de harina. Con poco, sí, pero ante el altar de Jehová sacrificando. Aleluya. Mieres necesita tu sacrificio. Amén. Ahora vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21, que esto no lo voy a leer, sino lo voy a dictar, porque es una historia pues un poco larga y no hace falta que lo leamos. Dice la palabra de Dios que el rey de Egipto se enzarza contra el pueblo de Judá, contra el pueblo de Israel, y podemos ver que el rey de Egipto va a Judá y entra a la casa real que había construido Salomón. ¿Y qué hace este rey de Egipto? Se lleva unos escudos que había construido Salomón de oro. Y aquí había algo que me rompía. Y es que dice Roboam, que era hijo de Salomón, que él ha visto que han robado los escudos. ¿Y qué hace Roboam? En vez de luchar, aunque sea para ir a por ellos, dice no, coge molduras, prepara escudos, pero en vez de usar oro, usa bronce. Y a mí me rompía. Si te ha dejado un legado tu padre, que te ha enseñado que hay que dar la excelencia para Dios, que ha preparado el templo más bonito que se había visto hasta ese tiempo, que ha preparado la casa real más gloriosa que ningún rey había tenido, ahora viene y se deposita sobre las manos de Roboam, y Roboam se conforma con simplemente dar bronce. Y a mí me rompía. En primer lugar, porque no ha seguido el legado que le ha dado su padre. Y es que había algo que a mí me reprendía y que me hacía pues reflexionar, y es que a veces no seguimos el legado que nos han dejado. Aleluya. Tenemos hombres de Dios en la palabra que nos han dejado un legado. Tenemos hombres de Dios a través de la historia que nos han dejado un legado. Tenemos a nuestros 5 apóstoles de Filadelfia que nos han dejado un gran legado de dejarlo todo por Él. Pero es que también tenemos un legado de hombres de aquí de Mieres que han pasado por este púlpito y que nos han dejado un gran legado para que llevemos a cabo. Que ellos no escatimaron el dar oro, al revés, dieron la mayor excelencia, lo entregaron todo, dieron su tiempo, dieron su juventud, ¡Qué bueno! dieron todo lo que tenía. ¡Qué bien! Pero es que ahora ha llegado el legado a mí y yo no soy en muchas ocasiones dispuesto a entregar oro. Y yo soy como Roboam, que entrego bronce simplemente. Ayúdanos. Leía una frase antes de subir por aquí que me ha hecho bien, y es que la mayor forma y la mejor forma de honrar un legado es seguir construyendo otro. Nos han dejado un legado muy grande nuestros mayores. Nos han dejado un legado de santidad, un legado de entrega, un legado de evangelismo. ¡Qué bueno! Y ha llegado el momento de que tomemos ese testigo que nos han dejado. Que no seamos como Roboam, que hizo de menos a la obra de su padre. Te los han quitado de oro, vuélvelos a hacer de oro como los hizo tu padre. Pero Roboam no quiso. Roboam se conformó y dijo, bueno, que de bronce dan el pego. Y es que ha llegado el momento de no simplemente dar el pego, sino de ser oro de verdad. ¡Qué bien! Y es que es muy fácil. Podemos venir a la iglesia, podemos cerrar los ojos, podemos orar en alto, levantar nuestras manos. Si el pastor nos manda algo, lo hacemos. Si hay un ayuno, acudo. Si hay algo que hacer, lo hago. Pero verdaderamente en nuestro interior hay algo y hay una conciencia que nos está diciendo, que todavía no estás dando el oro que tienes que dar. ¡Gloria a Dios! Porque se puede aparentar ser espiritual,
Sí. Pero verdaderamente tú sabes en tu interior que no estás dando lo mejor de ti. Y ha llegado el momento, yo me lo he propuesto, de dejar de dar bronce sino dar oro. El bronce a oscuras puede parecer oro, porque es dorado. Igual de lejos, pues piensas, bueno, ha puesto otros escudos, igual es un poco más oscuro, pero será porque ha utilizado otro tipo de oro. Pero es que cuando llega el sol, cuando llega la luz e ilumina, el oro brilla de otra manera. ¿No se dan cuenta que los que dan oro se nota? Que los que viven dando oro se nota. Que tienen un ambiente diferente. Que cuando les saludas sales edificado. Que a veces están pasando por un problema, vas a consolarles, vas a ayudarles y son ellos los que te animan a ti. Porque el que da oro se nota. Y a veces, cuando yo he dado bronce, también lo he dado a ver. Pero hoy yo me he propuesto no dar más simple bronce, sino dar lo mejor de mí. Porque en ese tiempo, dicen en el tiempo del rey Salomón, la plata era como piedras de la calle. Pues ¿dónde quedaba el bronce? Si el bronce todavía es peor que la plata, ¿qué era el bronce? ¿Con qué se había conformado Roboam? Ha llegado el momento de que no nos conformemos con dar poco, de que no nos conformemos con una vida espiritual mediocre, de casa, culto, culto, casa, y ya está. Ha llegado el momento de que entreguemos un poquito más. Nuestra vida espiritual no puede depender de venir al culto y marcharnos a casa. Nuestra vida espiritual no puede depender de alimentarnos aquí y volver a casa, no. La vida espiritual verdaderamente donde es en casa. Al culto se viene a ofrecer, en casa se recibe. Al culto hay que venir lleno, no a llenarse. Al culto hay que venir a bendecir a otros, no simplemente ser bendecido. Hay que cambiar la actitud. Ha llegado el momento que pasemos al terreno de lo excelente, que pasemos al terreno de dar una milla más. Dice Jesús, dice, si hay uno que te pide que le lleves la carga durante una milla, llévala por 2 millas. Ha llegado el momento de que hagamos caso a Jesús y no solamente hagamos lo que se nos pide, sino que demos un poquito más. Pero Berna, si vivo bien, si tengo paz, si bajo el culto, estoy aquí, cumplo con lo establecido, pero es que hay todavía más cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarte más. Porque Dios quiere enseñarte algo más. Porque Dios quiere utilizarte. Porque Dios tiene planes para tu vida. Y no puede llevarlos a cabo hasta que tú no estés dispuesto a entregar un poquito más. Amén. ¿Pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Me acordaba de una anécdota que contaba el José del Centro, que él había vivido, que dice que en su tiempo de juventud, cuando antes de pedirse, dice que él echaba 3 euros de gasolina diarios y le llegaba para ir a trabajar, para ir al culto y para volver a casa. Al día siguiente otros 3 euros, trabajar, culto, casa, trabajo, culto y poco más, no podía hacer nada más. Pero se pide con la Jessie y le dice a la Jessie, llévame al centro comercial antes de ir al culto. Pues dice que se arreglan, se ponen de traje, se ponen guapos y van hasta el centro comercial. Solo les digo que arreglados tuvieron que empujar el coche. ¿Por qué? Porque estaban entregando muy poco para lo que ahora se le estaba demandando a ese coche. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero estamos viviendo una vida espiritual en reserva. ¿Y qué pasa? Que viene un golpe, viene una situación difícil. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos damos la vuelta y tenemos que ir a costeras y tiene que venir alguien. Venga, vamos para adelante, hombre, que tú puedes, que tú vales. Pero es que ha llegado el momento de no vivir en reserva. Que Dios te ha llamado para que vivas una vida en reserva espiritual. Dios te ha llamado para que vivas una vida abundante en sus bendiciones. Amén. Gloria a Dios. En la parábola del tesoro del gran precio,
dice que el hombre encuentra un tesoro en un terreno y ve ese tesoro, lo desentierra, lo ve, lo vuelve a enterrar, va, vende todo lo que tiene, compra ese terreno y después disfruta del gran tesoro. Al igual que la historia de la perla preciosa, de la parábola. Si se dan cuenta, dice que vende todo. No es que venda un 50%, no es que venda un 70%, no es que venda un 90%, no. Dice, vende todo. Y es que permíteme decirte, a Jesús no lo conquistas con un 50%. A Jesús no lo conquistas con un 70%. A Jesús no lo conquistas con un 90%. No. Jesús te está pidiendo un 100%. Ha llegado el momento que nos entreguemos a Él de verdad. Que Él sea el que gobierne. Que le dejes los mandos a Él. Que le dejes dirigir a Él tu vida. Que te entregues a Él de verdad. Qué pena me da la historia del joven rico que no quiso pagar el precio, que no quiso pagar la demanda que Jesús le hacía. Yo no sé qué se perdería el joven rico, pero si Jesús le dijo, sígueme, le estaba invitando a ser un discípulo. ¿Quién sabe todo lo que tenía Jesús para el joven rico? Y este joven rico lo rechazó. Decía Ramón de Aranda, ¿y si Dios te ha llamado? ¿Podrás vivir con esa duda en la mente? ¿Y si te ha llamado Dios para este tiempo? ¿Podrás vivir con esa duda? ¿Vivirás tranquilo? ¿Dormirás tranquilo en tu almohada pensando que si Dios te ha llamado para algo en este tiempo? Gloria. Pero ha llegado Zaqueo. Y a Zaqueo en ningún momento dice la palabra que Jesús le demande nada. Sino que cuando Jesús entra en su casa, dice, todo lo que he estafado a los pobres, 4 veces lo devuelvo a quien yo haya estafado. ¿Por qué? Porque Zaqueo había entendido la grandeza del Evangelio. Que no, cuando conoces a Jesús te das cuenta que todo lo demás es basura. Que solo merece la pena Él. Que solo merece la pena invertirlo en Él. Que solo merece la pena invertir en amistad con Él. Hubo otro hombre que lo entregó todo sin tampoco demandarle nada. Y este era José, que tenía un sobrenombre, que era el justo. Y dice que lo entrega todo, lo vende y se lo entrega a los pobres. Y ahora dice la palabra que a partir de que ha hecho eso, su nombre ha sido cambiado. Y ahora se llama Bernabé, hijo de la profecía, hijo de consolación. Ha sido cambiada su historia. ¿Por qué? Porque Bernabé ha decidido entregarlo todo por él. ¿Quieres que cambie tu historia? ¿Estás cansado de ser siempre el mismo? ¿Estás cansado de que te apunten con el dedo y te cataloguen con el mismo nombre que siempre has tenido? Entrégalo todo. Entrégate un poquito más a Él. Bernabé, a partir de ese momento, se le conocía como justo, como varón santo de Dios. Pablo se lo llevó a viajes misioneros. Se dice que fue el padre apostólico de la iglesia en Antioquía. Y a partir de ahí se le reconoce como un apóstol a Bernabé también. ¿Y todo por qué? Porque hubo uno que no escatimó lo que tenía, sino que prefirió entregarlo a Él. Porque nunca tendrá más valor lo que tienes que cuando lo pones en sus pies. Y Berna, ¿qué me estás diciendo? Que venda mi coche, que venda mi casa. No, sino que te entregues un poquito más a Él. Que le dejes a Él decidir. Que le dejes a Él gobernar. Que le entregues a Él los mandos. Que Él sea el rey en casa. Que Él sea el que mande. Amén. Y surgió una pregunta en mí, y es, ¿soy el mejor cristiano que puedo ser? ¿Estoy dando la mejor versión de mí mismo para Dios? ¿O todavía tengo muchas cosas que mejorar? Y por desgracia, tengo que contestarme aquí y tengo que decir, Berna, tienes muchas cosas que mejorar. Tienes mucho tiempo libre para entregarle a Él, que a veces lo gastas en nada, en vanidad de vanidades. Y yo me he propuesto empezar a invertir más tiempo en Él. Me he propuesto intentar parecerme un poquito más a Él. Me he propuesto comenzar a entregarle mi vida, mi juventud, mi hogar, mi pequeño, mi matrimonio,
entregárselo a Él. No hay manos más seguras donde puedas entregarlo todo. Y ahora bien, como saben que a mí me gusta hablar de Jesús en todos mis mensajes o en casi todos mis mensajes. Y es que hubo un hombre que no es que diera algo y que no es que diera mucho, sino que dice la palabra literalmente en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Que no es que dijera voy a dar un 80%, que no es que dijera voy a dar un 90%, que no es que dijera voy a ayudarles con lo que tengo, no. Él mismo fue quien se ofreció al completo. Y no solamente en la cruz del Calvario, sino que aún estando en el cielo, Él tomó la decisión en la eternidad de entregarse por nosotros. Y entonces vino a la tierra, nació en un simple pesebre. El que tenía el rugido de un león se limitó a llorar. El omnisciente se limitó a aprender. Dice la palabra que crecía en conocimiento y en estatura. El que lo había creado todo, el que lo sabía todo, el omnipotente, se ha limitado a aprender y se ha limitado a crecer como un simple joven más. Y no solamente eso, sino que ha pasado por todos los lugares que sabemos que ha pasado hasta llegar a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque había una deuda que nosotros no podíamos pagar. La justicia pedía una condena y éramos dignos de esa condena. Era justo que nos fuéramos al infierno, era justo que pasáramos lo que Jesús pasó, pero es que Él pasó por nosotros en nuestro lugar. Y en vez de aplicar la justicia sobre nosotros, la aplicó sobre sí mismo. Y ahora es justo que te pueda perdonar. ¿Y todo por qué? Porque Él no ha escatimado nada. Él ha decidido en su soberana voluntad entregarlo todo, hasta la última gota de su sangre. Y no solamente fue la muerte como un mártir, porque a veces nos pensamos que el sacrificio solo fue la muerte de un mártir. No, estamos hablando que el Dios hecho hombre, el santo, el perfecto, el que no conoció pecado, se hizo pecado. Aleluya. Se ha vestido de impiedad por amor a nosotros. Yo no sé si están entendiendo esto, pero es que Él lo ha entregado todo. Y ahora surge en mí la pregunta: ¿qué estoy haciendo yo? Una vida de entrega por completo, por amor a nosotros. ¿No creen que es suficiente llamado para que nosotros continuemos el legado de nuestros ancianos, de entregarle todo también a Él? En la parábola de los talentos, ¿saben que no le riñe el Señor al que tiene un talento por tener un talento? ¿Saben por qué le riñe? Porque no lo depositó en sus manos, porque no lo utilizó. Que podemos tener un talento, que podemos saber poco, pero entregarlo en sus manos. Y cuando estás dispuesto a entregarlo, tranquilo, que Él se encargará de multiplicarlos. Amén. Y para ir terminando, leía una anécdota que me hacía bien estos días. Y es que dice que un leñador se fue a un monte y el primer día cogió su hacha y cortó 20 árboles. Pero es que al siguiente día salió y cortó 15 árboles. Y al siguiente sale y corta 10 árboles. Y ya él se queda mosqueado, pero sale al siguiente día, sale y corta 5 árboles tan solo. Ha empezado con 20 y ha terminado con 5, un declive. Y ahora este leñador tiene que decir: ¿qué está pasando? Y se va donde un leñador experto y le dice: oye, mira, que me han encargado talar un monte y yo he comenzado el primer día con muchas ganas y mucha fuerza y he conseguido cortar 20 árboles, pero es que al siguiente 15, al siguiente 10 y al último 5, y no lo entiendo porque estoy utilizando el mismo esfuerzo. Llego a casa igual de cansado.
Y ahora el leñador se queda pensando y se le queda mirando y le dice: ¿te has parado a afilar el hacha? Y ahora este leñador le dice: no tengo tiempo, estoy cortando árboles. Y a mí esto me ministra. Y es que muchas veces queremos vivir tanto en la acción de la liturgia, queremos vivir tanto simplemente culto casa, que a veces no nos hemos dado cuenta que hay que pararse y reflexionar, que si no estamos siendo tan efectivos en este tiempo, hace falta algo. Y es que hay momentos que por nosotros mismos no podemos obrar. Y aquí es donde llega todo, y el culmino del mensaje. A veces por nuestras fuerzas no vamos a poder entregarlo todo. Por eso tenemos que pasar por el taller. Y tenemos que pasar por ser afilados. Y cuando viene aquel leñador experto y afila el hacha, y ahora comienza a cortar y vuelve a ser ese hacha igual de efectiva que el primer día. ¿Por qué? Porque ha tenido un momento de pausa, que ha pensado y ha ido al taller del buen carpintero, del buen alfarero, del experto de expertos, y ha pasado por él, ha sido procesado, ha estado con él un tiempo, y cuando estás con él, no te preocupes, él te va a capacitar, te va a dar las fuerzas, te va a renovar. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. Ha llegado el momento. Ya basta de vivir conformados a vivir una vida simple, de culto, casa, culto. Ha llegado el momento de pasar al nivel de la excelencia. Ha llegado el momento de vivir una renovación diaria. Que esto no se trata de que yo sepa más o que otro sepa menos. Que no, que esto se trata de ir donde Él. Porque a veces dejamos de ser efectivos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la intimidad. Y ese es lo que provoca el mayor declive espiritual. Perder la intimidad de la lectura de la palabra y de estar con Él. Hoy yo quiero proponerme ser mejor persona. Hoy yo quiero proponerme entregarme un poquito más a Él. Si entrego un 5, quiero darle un 10, pero no pararme en el 10, sino progresivamente hasta llegar a entregarle todo lo que esté en mi mano. Y le pedí a la Lupe que ministrara una alabanza que quiero que se convierta en una oración para nosotros en este día. Y la cantemos todos juntos. Te amo, Dios. Bendito tú eres, Espíritu Santo. En mis palabras, en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos, en mi vivir en ti.